Hoy lo que vamos a ver entonces es el sistema reproductor masculino, ¿sí? Vamos a empezar a ver como lo mismo que hicimos en el reproductor femenino, es ver los órganos genitales externos, ¿sí? Y los internos, más sus glándulas accesorias. Bien, tenemos entonces como principal órgano genital externo del sistema reproductor masculino, tenemos los testículos, ¿sí? Los testículos son dos glándulas ovoides, ¿sí? Una de cada lado del pene, que están suspendidas dentro del escroto por el cordón espermático, ¿sí? Estas van a producir, ¿sí?, las células germinales masculinas, ¿sí?, o espermatozoides, y las hormonas sexuales masculinas o andrógenos, ¿sí? Constituyen las gónadas masculinas y tienen el mismo origen embriológico que los ovarios o las gónadas femeninas, ¿sí? En el interior de cada testículo los espermatozoides se forman en varios túbulos, ¿sí?, seminíferos, que se van a unir para formar una red de canales que recibe el nombre de red de testis, ¿sí? Estos pequeños conductos van a conectar la testis con el epidídimo, ¿sí? Los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células, ¿sí? Tenemos las células espermatogénicas, bien, que darán lugar a los espermatozoides, y las células de Sertoli, que son las encargadas del mantenimiento de todo el proceso de formación de los espermatozoides o del espermatogénesis, ¿sí? En el tejido conjuntivo está situado en los espacios que separan los túbulos seminíferos adyacentes, y también hay grupos de células llamadas de Leydig, ¿sí?, que van a secretar una hormona, que en este caso sería la testosterona, y el andrógeno, digamos la testosterona, que es un andrógeno muy importante, ¿sí? Bien. Después otro de los órganos que tenemos es el epidídimo, ¿sí?, que son dos estructuras en forma de coma, bien, que aproximadamente tienen 4 centímetros de longitud, cada una de las cuales se encuentra adosada a una superficie superior, una posterior lateral de cada testículo, ¿sí? Cada epidídimo tiene un cuerpo que consiste en el conducto del epidídimo, que está muy contorneado, en donde allí los espermatozoides van a ser almacenados, ¿sí?, para pasar las etapas finales de su maduración, y tiene como una cola, o se llama en realidad cola del epidídimo, que se continúa con el conducto deferente que va a transportar el esperma, ¿sí?, hacia los conductos eyaculadores, ¿sí?, para la expulsión hacia la uretra, ¿bien? El epidídimo ayuda a expulsar los espermatozoides, ¿sí?, hacia el conducto deferente durante la excitación sexual por medio, digamos, de una contracción peristáltica, ¿sí?, del músculo liso de su pared, ¿bien? Los espermatozoides pueden permanecer almacenados y viables en el epidídimo durante meses, ¿bien? Después otro órgano externo es el escroto, ¿sí? El escroto es un saco cutáneo exterior que contiene los testículos, ¿sí?, y está situado posteriormente en relación, digamos, al pene, e inferiormente en relación, por ejemplo, a la sínfisis púbica, ¿sí? Consta de una piel que es rugosa y de color oscuro, ¿sí?, y después tiene lo que es la fascia superficial o la lámina de tejido conjuntivo, ¿sí?, que va a contener una hoja de músculo liso, cuyas fibras musculares van a estar unidas a la piel, y la contracción va a producir esas arrugas en la piel del escroto, ¿bien? La fascia superficial también forma un tabique incompleto que divide el escroto en una mitad derecha y otra izquierda, ¿sí?, y cada una de ellas contiene un testículo asociado, es como la bolsita del testículo, ¿sí?
La localización exterior del escroto y la contracción de sus fibras musculares va a regular la temperatura de los testículos, porque la producción normal de espermatozoides requiere una temperatura inferior en unos 2-3 grados a la temperatura corporal, ¿sí? O sea que para que se puedan madurar esos espermatozoides debe tener una temperatura bastante menor a la de la corporal. Entonces el escroto forma parte, digamos, de eso, ¿no? De llegar a esa temperatura y que no sufra un aumento allí. Y después tenemos lo que es el pene. El pene es el órgano de la copulación en el hombre. Sirve de salida común para la orina y para el semen o líquido seminal. Consiste en un cuerpo y una raíz. El cuerpo del pene es la parte pendular libre, cubierta de piel, que es muy fina, de color oscuro y es poco adherida, ¿sí? Está compuesta por 3 cuerpos cilíndricos, ¿sí? Que son de tejido cavernoso eréctil y encerrados en una cápsula fibrosa. Y después tenemos la raíz del pene, que es la parte superior, ¿sí? De sujeción del pene y contiene los 2 pilares que se van a insertar a cada lado del arco púbico, ¿sí? Cada pilar del pene está rodeado por el músculo isquiocavernoso. Bien. La contracción de todos estos músculos esqueléticos va a permitir, digamos, que se puede eyacular. Luego tenemos en la punta del pene el cuerpo esponjoso, que forma el glande, que cubre los extremos libres de estos cuerpos cavernosos, y cerca del extremo final del glande se encuentra el orificio de la uretra, ¿sí? Es un orificio esponjoso, ¿sí? Después tenemos lo que es la piel y la fascia del pene, se van a prolongar con una doble capa de piel, y allí da lugar a lo que es el prepucio, ¿sí? Que cubre el glande en su extensión. Bien. Después contenemos lo que serían los órganos genitales internos, perdón. Bueno, ahí teníamos los externos. No sabía que tenía esta imagen. Con lo que habíamos informado, el pene, el glande, el escroto, el epidídimo, los testículos, ¿sí? Y luego tenemos los genitales internos. Bien. En lo que es los internos vamos a empezar con los conductos deferentes, que son 2 tubos musculares de pared gruesa que comienzan en la cola del epidídimo de cada lado y terminan en el conducto eyaculador. Transportan esperma desde el epidídimo al conducto eyaculador de su lado. Y el conducto deferente va a poder almacenar espermatozoides allí durante varios meses, ¿sí? Otro de los órganos es las vesículas seminales, ¿sí? Las vesículas seminales son tubos largos de unos 15 centímetros aproximadamente de longitud, están enrollados y forman unas estructuras ovaladas en la base de la vejiga. Y están obviamente por delante del recto. También, digamos, se las llama glándulas seminales, ya que producen una secreción espesa y alcalina que tiene fructosa. También contiene prostaglandinas y diversas proteínas, ¿bien? Que se mezcla con el esperma a medida que éste pasa a lo largo de los conductos eyaculadores. El conducto de cada vesícula seminal se une con el conducto deferente de su lado para formar allí el conducto eyaculador, ¿sí? Bueno, ahora vemos entonces los conductos eyaculadores. Cada uno de los conductos eyaculadores es un tubo delgado que mide aproximadamente de 2 a 2,5 centímetros de longitud y se forma cerca del cuello de la vejiga por la unión del conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente de su lado, ¿sí? Es como que une a los dos, ¿bien? Ambos conductos eyaculadores van a viajar junto a medida que pasan a través de la próstata y van a desembocar
en la uretra prostática, en donde allí van a expulsar el semen inmediatamente antes de que sea expulsado al exterior de la uretra, ¿sí? Entonces, antes de su salida van a localizarse, ¿sí? Van a almacenarse allí en la uretra prostática, ¿sí? Bien, eso sería entonces los órganos genitales internos. Bien, ahora vamos a ver lo que serían las glándulas genitales del hombre, ¿sí? Tenemos entonces las glándulas sexuales accesorias, que estaríamos hablando de las glándulas bulbo-uretral, ¿sí? Que se encuentran debajo de la próstata y secretan una sustancia alcalina que allí protege a los espermatozoides, ¿sí? Porque obviamente viven en soluciones, podemos decir, básicas, y obviamente para neutralizar la orina en la uretra también, porque recordemos que la orina siempre es ácida. Bien. Después tenemos lo que es la próstata, ¿sí? La próstata, bueno, es la mayor glándula accesoria del sistema reproductor masculino, que obviamente tiene un tamaño similar a una pelota de golf, ¿sí? Es muy chiquita. Se sitúa en la pelvis, por debajo de la vejiga urinaria y detrás de la sínfisis del pubis, y va a rodear la primera porción de la uretra, ¿sí? Crece lentamente desde el nacimiento hasta la pubertad. Este va a tener un crecimiento, luego se va a expandir hasta los 30 años y va a permanecer estable hasta los 45 años. A partir de esa edad puede agrandarse y ocasionar molestias, ¿bien? Como esta próstata rodea la primera porción de la uretra, ¿sí? Hace que cuando haya un problema prostático y ésta se agrande, no haga, digamos, hay unos esfínteres, allí unos músculos de esfínteres, en lo cual va a producir que no permita salir la orina en el momento indicado. Entonces, cuando empieza a tener este problema, o sea, en el momento indicado, o sea, para que no se mezcle la orina con el semen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está por salir uno, cierra y sale el otro. ¿Bien? Bueno, ¿qué sucede cuando empieza a haber problemas de próstata? Bien, esto al agrandarse no hace la demasiada presión, digámoslo así, en la uretra, entonces hace que se filtren por los conductos de la orina un poco de semen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el laboratorio nosotros vamos a poder observar en hombres mayores de 45 años, cuando le realicemos una orina completa, abundantes espermatozoides en la orina. Eso quiere decir, no casi siempre, pero en la gran mayoría, que puede llegar a haber un problema prostático, ¿sí? Ya que es como que se mezclaron un poco los conductos, ¿sí? Ya que van por lados diferentes, ¿sí? Entonces, esa próstata está no haciendo su función habitual, ¿bien? Bien, entonces la uretra prostática y los conductos eyaculadores van a pasar entonces a través de la próstata, ¿sí? Ambos dos, bien, dividiendo los lóbulos. O sea, es allí donde se genera la división. Por eso la próstata es muy importante, ya que va a distinguir los dos tipos de uretra, ¿bien? Bueno, existen entre 20 y 30 conductillos prostáticos que van a desembocar en la pared posterior de la uretra prostática, ya que la mayor parte, por ejemplo, de los tejidos glandular se va a localizar posterior y lateral a la uretra prostática, y por eso los conductos se van a descargar la secreción prostática hacia la uretra, ¿sí? Y se va a añadir luego el líquido seminal. El líquido prostático es lechoso y levemente ácido y contiene ácido cítrico, enzimas proteolíticas, ¿sí? Y sustancias antibióticas que van a contribuir, ¿sí?, a disminuir el crecimiento de bacterias en el semen y en el aparato reproductor femenino, ¿sí? Bien, ahora tenemos las glándulas retrales,
bulbouretrales. Son 2 y tienen el tamaño de un garbanzo, digamos, de un guisante. También reciben el nombre de glándulas de Cowper y se encuentran debajo de la próstata, ¿sí? Son conductos de 2 a 3 centímetros que se van a abrir en la porción superior de la uretra esponjosa. Durante la excitación celular, por ejemplo, se van a secretar un líquido alcalino al interior de la uretra, que este va a proteger a los espermatozoides y los va a neutralizar de la acidez de la uretra, y el moco va a lubricar el extremo del pene y las paredes de la uretra, ¿sí? Esto va a disminuir el número de espermatozoides que resulten dañados, obviamente, por la eyaculación. Bien, ahora vamos a ver lo que es la uretra masculina. Acá tenemos la uretra masculina, ¿sí? Que es un tubo muscular que transporta la orina y el semen hasta el orificio externo de la uretra o meato uretral, y está localizado en el extremo del glande, y que él tiene un propósito, digamos, tiene varios propósitos, ¿sí? Con respecto a su funcionalidad, ¿sí? Porque es una uretra en lo cual va a salir tanto orina como semen, ¿bien? Pero antes tenemos lo que es la parte de la uretra desde su inicio. Tenemos lo que es la uretra prostática, ¿sí? Porque se divide como en 3 partes. Que tiene unos 3 centímetros de longitud y comienza en el orificio interno de la uretra, ¿bien? Y va a descender a través de la glándula prostática, ¿sí? Y en la pared posterior van a desembocar allí los conductos de la glándula prostática y los conductos eyaculadores, ¿sí? Bien. Después tenemos la uretra membranosa, ¿bien? Que es la porción más corta de la uretra, tiene 1 centímetro de longitud nada más, muy chiquita, y está rodeada por el esfínter uretral, y cada lado se encuentra una glándula bulbouretral, más bien el de la orina, ¿sí? Y después tenemos la uretra esponjosa, que es la porción más larga de la uretra, que tiene aproximadamente 45 centímetros de longitud, va a atravesar toda la longitud del pene, ¿sí? Y va a terminar en el orificio externo de la uretra, que se va a comunicar con el exterior, ¿sí? Es la porción más estrecha y menos distendible de la uretra, con un diámetro aproximado de unos 5 milímetros, ¿sí? En la parte superior de esta uretra va a desembocar los conductos de las glándulas bulbouretrales. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la espermatogénesis. ¿De dónde vienen estos espermatozoides? Entonces, tenemos que en la pubertad, ¿sí? Las células germinales masculinas situadas en los testículos, ¿sí? O en las gónadas masculinas, se van a activar, ¿sí? Y van a dar comienzo a la espermatogénesis o formación de los espermatozoides, ¿bien? Que son los gametos masculinos, ¿bien? Los gametos son células sexuales especializadas, serían los espermatozoides, producidas por las gónadas masculinas, que van a transmitir la información genética entre las generaciones, ¿sí? O sea que la espermatogénesis es la formación de los espermatozoides. Como la ovogénesis es la formación de los óvulos en las mujeres, la espermatogénesis es la formación de espermatozoides, ¿sí? En el hombre. Tiene lugar en los túbulos seminíferos, ¿sí? De los testículos, en donde se encuentran las células germinales, ¿sí? En diversas fases del desarrollo, ¿bien? Las células germinales son células indiferenciadas, llamadas espermatogonias, que se multiplican por mitosis y mantienen 46 cromosomas. Recordemos que cuando es mitosis, la cantidad de cromosomas van a ser iguales, ¿sí? Es una idéntica. Cada espermatogonia va a aumentar de tamaño y se va a convertir en un espermatocito, ¿sí? Primario, que sigue teniendo 46 cromosomas, ¿sí?
Al dividirse el espermatocito primario va a dar lugar a 2 espermatocitos secundarios, ¿sí? Y cada uno de ellos va a tener ya 23 cromosomas. Es decir, que empezaríamos ya con una meiosis, ¿sí? Por último, se produce la transformación de cada una de las espermátides en un espermatozoide, ¿sí? Se necesita, por ejemplo, unos 2 meses para formar un espermatozoide un espermátides en un espermatozoide. Y se necesita eso. Aproximadamente se demora para formar un espermatozoide aproximadamente 2 meses, ¿sí? Y este proceso va a ocurrir, digamos, a temperaturas inferiores a la del cuerpo humano, ¿sí? Para eso estaba el escroto, ¿bien? Por esta razón, los testículos están alojados en el escroto, bueno, lo que venía diciendo, ¿sí? Fuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Por eso son externos, ¿bien? Bastante externos. Para que, digamos, es como otra parte, digamos, parte externa del cuerpo. Cada día aproximadamente 300 millones de espermatozoides van completando su proceso de espermatogénesis. O sea que tiene una cantidad terrible. No es como en la mujer, que los hacemos antes, digamos, antes de nacer, digamos. Ya tenemos nuestros óvulos, ¿sí? Nuestros ovocitos listos, ¿sí? Por eso tenemos tanta cantidad de ovocitos para utilizar en nuestra vida adulta, ¿sí? Nada, no diferente, digamos, la naturaleza entre uno y el otro, ¿sí? Este se va haciendo como en el momento, los espermatozoides. Bien, después tenemos la función endocrina de los testículos, ¿sí? Que la función principal de los testículos es la espermatogénesis, ¿sí? Pero también es un órgano endocrino, en la cual sus células, ¿sí? Tanto la de Leydig, producen y secretan, por ejemplo, la testosterona, que es un andrógeno, y la principal hormona masculina. Bien, o sea, sí o sí los hombres tienen testosterona, es como la glándula del hombre, ¿sí? También secretan otros andrógenos como la dihidroepinandrosterona, que sería la DHA, y la tenediona, que también se fabrican en pequeñas cantidades de estrógeno, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la función de la testosterona? Obviamente en el testículo. Va a intervenir en el desarrollo embrionario del aparato genital externo masculino, o sea, todo el desarrollo genital del hombre va a estar mediado por esta hormona, ¿sí? Una vez formados los testículos van a comenzar a producir la testosterona, lo cual influye sobre el desarrollo del aparato reproductor fetal, ¿sí? Para que se desarrolle el aparato genital externo del hombre se va a requerir obviamente sí o sí la testosterona, ¿sí? En ausencia de testosterona se va a desarrollar el aparato genital externo de la mujer, ¿sí? Entonces cuando se fecunda el cigoto, ¿sí? Ya tenemos el cigoto formado y empiezan a especializarse las células en la fecundación. Cuando ya se empieza, lo primero que se forma, en este caso si llegase a ser, al inicio es como que se fuera todo igual, ¿sí? Hombre-mujer en sus inicios cuando se concibe, ¿sí? Luego la aparición de esta hormona va a generar el desarrollo de los diferentes tipos de órganos, ¿sí? Si esta no está, obviamente ya tenemos la formación del aparato genital de la mujer, ¿sí? Y que obviamente va a determinar a los cambios femeninos. Bien, la testosterona también va
mantener la espermatogénesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a actuar sobre receptores situados en la célula de Sertoli, ¿sí? La testosterona, recordemos que está como en el tejido conectivo, las células de Sertoli dentro de lo que es el testículo. También lo que sí la testosterona es incapaz de iniciar la espermatogénesis por sí sola, ¿sí? O sea, va a controlar la velocidad y el mantenimiento de la espermatogénesis cuando actúa sobre la célula de Sertoli, pero solamente cuando cuando la espermatogénesis ya se haya iniciado, ¿sí? Gracias a la acción de la FSH que está en la adenohipófisis. Bien. Por eso las células de Sertoli son importantes y están preparadas, para la acción, de la FSH, ¿sí? O sea que la espermatogénesis se va a iniciar cuando la folículo estimulante, ¿sí?, active estas células de Sertoli, y allí, en conjunto con la testosterona, que va a impactar también en las células de Sertoli dentro del testículo, van a iniciar lo que es la espermatogénesis, ¿sí? También la testosterona es responsable de diferentes características del sexo masculino, ¿sí?, como algunos aspectos del comportamiento, mayor masa muscular, modificaciones de la laringe, cambio de voz, ¿sí? También del desarrollo de las glándulas accesorias del tracto reproductor masculino, y también va a contribuir a la libido misma o el impulso sexual. Bien, los andrógenos son inactivados en el hígado, ¿sí? O sea que la testosterona son inactivados en el hígado, y los productos que resultan de esta van a ser eliminados en la orina, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una imagen en la cual tenemos la hipófisis, el hipotálamo, en lo cual va a estimular a la hipófisis, en la cual va a liberar la adenohipófisis, la LH y la FSH, bien, a lo que serían los testículos, ¿a dónde? A las células de Leydig, ¿sí?, y a las células Sertoli, ¿sí? Entonces la LH va a impactar en las células de Leydig en el testículo, ¿sí?, y la FSH en las células de Sertoli, en conjunto con la testosterona, que también va a impactar en las células de Sertoli. Bien, están allí las células germinales que van a hacer la espermatogénesis. Bien. Igual hay que tener en cuenta, ¿sí?, que lo mismo que sucede en la mujer, en el sistema reproductor masculino intervienen también las hormonas, como decíamos acá, ¿sí?, que son secretadas por el hipotálamo y por la hipófisis, ¿sí?, la adenohipófisis, que secretan hormonas proteicas como las gonadotrofinas, ¿bien?, que son importantes, que como habíamos dicho, ¿sí?, son de importancia fundamental en la función reproductora. Como habíamos dicho, la FSH y la luteinizante. Bien. La secreción, de las gonadotrofinas van a depender a su vez del hipotálamo, como habíamos dicho, que es una estructura de secreción de las gonadotrofinas y que se encuentra en el sistema nervioso central, y va a ser el responsable de la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina, la GnRH, ¿sí?, es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Primero va a impactar acá, ¿sí?, y luego va a dar el estímulo para liberar a las otras. Bien, que es transportada esta hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí?, es transportada por la sangre hasta la adenohipófisis, ¿sí?, o hipófisis anterior, en donde, como indica su nombre, va a estimular la liberación de las gonadotrofinas. ¿Y cuáles son las gonadotrofinas? La LH y la FSH, ¿sí? La LH va a actuar sobre las células de Leydig, como habíamos dicho, provocando la liberación de la testosterona, ¿sí? A su vez, la testosterona, cuando alcanza un determinado nivel, va a inhibir la LH, ¿sí?, al ejercer, obviamente, un control negativo, una retroalimentación negativa.
tanto sobre la adenohipófisis como sobre el hipotálamo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, estas se van como regulando entre sí. Cuando hay muchas, ya el aumento de la testosterona va a dar inicio que ya no se puede mandar más LH, ¿sí? Entonces ahí hay una retroalimentación negativa, ¿sí? Más LH, perdón, más testosterona, menos LH o menos hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Por su parte, tenemos también la FSH que actúa de modo sinérgico con la testosterona sobre las células de Sertoli, estimulando la secreción de proteínas ligadoras de andrógenos, ¿sí? Hacia la luz de los tubos seminíferos, que estas se encuentran alrededor de las células germinales, ¿sí? Se van a unir a estas proteínas ligadoras, se van a unir a la testosterona y obviamente a los niveles elevados de este andrógeno local, ¿sí? Va a permitir, digamos, estimular la parte final del desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? Una vez alcanzado un nivel adecuado de espermatogénesis, las células de Sertoli van a secretar una hormona llamada inhibina, ¿sí? Que va a reducir la secreción de FSH mediante un mecanismo de control negativo sobre la adenohipófisis y el hipotálamo, ¿sí? O sea, cuando ya se cumplió lo que sería la, a ver cómo decirla así, la espermatogénesis, bueno, se va a liberar, las mismas células de Sertoli van a liberar una inhibina, en la cual van a inhibir la FSH. También hay un control negativo allí, ¿sí? Con respecto a lo anterior de la LH, yo había dicho que va a actuar sobre, digamos, va a tener un control negativo sobre la GnRH, o sea, de la hormona liberadora de gonadotrofinas, no va a actuar directamente sobre la adenohipófisis, o sea, sobre la LH directo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, acá tenemos un cuadrito en lo cual tenemos el hipotálamo, ¿sí? En la cual está la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Esta se va a estimular a la hipófisis anterior o a la adenohipófisis. Se va a estar liberando entonces las dos gonadotrofinas, la LH y la FSH. Van a actuar sobre las células correspondientes del testículo, ¿bien? Tenemos entonces, cuando hay un aumento de testosterona, ¿qué pasa? La LH baja, ¿sí? Y también cuando esta testosterona se unen a una proteína para terminar la finalización de la espermatogénesis, van a liberar el nombre de las proteínas son la ABP, creo. A ver, sí, las ABP. Y cuando esta se une, la testosterona, a estas proteínas, ¿sí? Van a alcanzar un nivel alto, ¿bien? Y cuando alcanzan un nivel alto, la inhibina se va a empezar a secretar en la célula de Sertoli, va a aumentar su concentración, en lo cual la adenohipófisis la va a recepcionar y va a hacer que la FSH disminuya, ¿sí? Así que bueno, ahí está explicado también según sus partes. Yo lo expliqué, digamos, a mi modo. Después acá tenemos otro cuadrito también, muy bueno. En qué parte está, también esto es muy hormonal, digamos, en qué parte está la hormona generadora de gonadotrofinas, la adenohipófisis, cuáles son las que libera, ¿sí? En qué parte, bien, bueno, ahí está el testículo, ahí están las ABP, ¿sí? Bueno, y acá indica, acá abajo, la inhibición y la estimulación de la misma, qué va a estimular a cuál, ¿sí? La GnRH va a estimular a la FSH, o sea, va a estimular a la adenohipófisis para la liberación de estas gonadotrofinas, bien. Este cuadro también está muy, muy bueno. Bueno, estaríamos entonces
con respecto al aparato reproductor masculino.